Hola, soy Fabio Criales. Y yo soy Lara Carolina Fernández. Te damos la bienvenida a esto que se llama CBC La Voz Show. Como cada semana tenemos preparado una serie de segmentos que te incentivarán a dar un paso de cambio en tu vida. Con el pastor Ricardo Rodríguez estaremos hablando del perdón. En algún punto de la vida todos, pero todos hemos necesitado recibir y dar perdón. Así es. Pero hoy aprenderemos sobre los límites del perdón. También tendremos a una invitada muy especial que nos contará cómo pasó de tener una formación en la música clásica a producir música urbana. Y si te has preguntado cómo saber si tu voluntad es compatible con la de Dios, entonces no puedes perderte nuestro segmento con el pastor Andrés Corson. Si te has sentido bloqueado en estos días y no sabes cómo salir de ese estado, el pastor Ezequiel Fatore nos compartirá algunos consejos para cambiar esa mentalidad. Tenemos todo esto en el programa de hoy, pero vamos a comenzar con un rostro conocido en la música cristiana. Fabio, ¿quién es? Me gusta, estamos hablando de Koalo Zamorano. Él es una figura reconocida por su trabajo musical, pero también porque se desempeña en el liderazgo y muchos lo ven como un ejemplo a seguir, incluso con su familia. Yo quiero un autógrafo. En el siguiente segmento, Koalo Zamorano conversó con Fabio, aquí presente, sobre un tema que interesa a muchos padres: cómo confiar en el criterio de los hijos cuando ellos van creciendo. Así que quédate atento porque los consejos de Koalo te ayudarán a tener una mejor relación con tus hijos. ¿Vamos a Fabio del futuro o a Fabio del pasado? Vamos con ese Fabio. Adelante. ¿Cómo fue cuando tu hija, o esa relación de tu hija con quien se casó? ¿Cómo tú manejaste esa situación? ¿Cómo aceptaste a esa persona? ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo soy papá, tengo 2 hijas y yo le oro a Dios como para tener esos referentes y decir, Dios mío, ¿cuándo será ese momento en el que yo tengo que hablarle y decirle, saber cuál es el indicado? Claro. Es que, no es fácil. Bueno, acabas de decir algo que quiero que los papás pongan atención. La que tiene que saber cuál es el indicado es ella. Correcto. No tú. Sí, yo quiero paz, ¿no? También. No, es que ese es el problema, que muchos papás sienten que ellos son los que tienen que tener paz y son los que tienen que tener la confirmación. O sea, obviamente los papás tenemos que ser, porque llega un momento, aun cuando tu hija cumpla 18, 19 años, tú te vas a dar cuenta. O sea, para mí fue muy difícil esa transición, donde yo entendí que yo ya no le podía decir qué hacer. Claro, sí. Yo tenía que confiar en que todo lo que le enseñamos desde que nació hasta ese tiempo le sirviera para que tome buenas decisiones. Ahora, obviamente hay límites en eso, ¿no? Sí. Pero en el tema del novio y de saber si eso no es, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mi hija nos dimos cuenta que empezaron ahí a textearse y los papás de él también como que estaban ayudando a él, y un día fuimos a cenar mi esposa y yo con los papás. Sí. Porque pues, somos amigos y vamos a cenar. Y estando en el restaurante le dice la señora a mi esposa, dice, oye, ¿tú sabes que mi hijo le está mandando texto a tu hija? Y fue como, ¿y luego? O sea, ¿eso qué tiene de especial, no? O sea, yo sabía que era como que ya estaba tratando como de preparar el terreno. Algo que pasó muy interesante que ojalá les sirva a muchos papás, ¿no? Esto es que, por ejemplo, yo decidí ser amigo de mis hijas. O sea, los papás tenemos etapas, ¿no? Claro. Al principio eres papá, tú cuidas, cambias pañales, después eres el papá disciplinario que tiene que disciplinar y las reglas y todo eso, pero luego llega un momento donde tienes que cambiar el switch y eso es bien difícil porque te conviertes como en un amigo. Sí. Ya no eres nada más el que regaña, pero que hay una relación, que haya comunicación, porque si no hay buena comunicación, un día nomás te vas a dar cuenta que ella se va a casar y tantán, o sea, no hay más que hacer. Entonces, yo decidí hacer eso, y por más que lo traté de hacer bien, fue difícil, porque pobrecita, la hija mayor siempre es a la que más mal le va. Sí, ¿verdad? sí. Y yo sé que en tu caso va a Sí, ser porque igual. está uno aprendiendo. Y te vuelves estricto, y no, Claro. y que las reglas, y ya la chiquita es como, está bien, hazlo, no importa. Pero me acuerdo cuando mi hija empezamos a ver cosas, y entonces
el novio quiere hablar conmigo. Claro. Dijo, ok, vamos a hablar. Yo ya iba listo para decirle que no. Oh my God. Sí, yo dije, lo que él me diga le voy a decir que no, porque no siento que es el tiempo todavía, ¿no? Ok. Y entonces él se siente y me tira todo el rollo de que no, que mira, que tu hija me gusta, pero yo sé que no es el tiempo, yo necesito meterme con Dios y que leer la Biblia y así como que guau, 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 guau. Y entonces dije, bueno, qué bueno que me dijiste eso porque yo igual te iba a decir que no. Y entonces ya regresamos todo bien. A las semanas, de esas cosas que solamente uno como papá siente, ¿no? Le digo a Lorena, yo tengo un sentir de que estos chicos ya andan de novios. O sea, ya agarraditos de la mano, dándose el besito. No vi nada, o sea, yo nunca vi nada, pero se lo sentí. Y entonces una noche le llamo a mi hija a la recámara y le digo, a ver, dime algo, mírame a los ojos y dime algo, y háblame la verdad. ¿Te estás besando ya con este chico? Así se la tiré, ¿no? Ajá. Y ella abrió los ojos como un venado cuando le prende los ojos así. Y dije, no puede ser, hermano. Y entonces empezamos, y yo me enojé, y me vas a dar tu teléfono, y te voy a quitar las llaves del carro. Sí, uno reacciona de esa manera. Pues sí, porque claro. dije, no, o sea, no me hablaste, ¿no? Claro. Y no, fue todo un drama, ¿no? Pero al final, bueno, ya se calmó ella, después de como 4 horas. Y después entendí que ahí fue donde yo estaba aprendiendo a hacer el switch. Y tuve que decir y entender lo que te dije ahorita. Llega un momento donde yo tengo que confiar en el criterio de mi hija y sus decisiones. Entonces, aunque me costó mucho y estuve muy enojado porque dije, me mintió, es que este pelado me mintió, Sí. no me dijo la verdad. Entonces yo después yo le cité a él, ya que lo pude ver sin querer golpearlo, lo cité a un restaurante, le dije, oye, quiero hablar contigo. No, el tipo estaba, mano, asustadísimo, porque él ya sabía todo. De todos los colores, pálido. Y luego él es blanco, se puso rosita. Y llega Cualo con Marcos ahora, con Marcos Witt, con No. Harold, con todo el combo de la iglesia. No, imagínate que llegamos al restaurante y era un restaurante, estaba la gente muy cerquita, entonces como él es americano íbamos a hablar en inglés. Oh, Entonces, ok. hasta eso le tuve misericordia porque le dije, como le voy a hablar duro, no quiero ponerlo en vergüenza, Claro. porque la gente se va a dar cuenta. Estábamos comiendo y le dije, ¿sabes qué? Vámonos al auto. Y él me ve así como, Que ¿what? parezca un accidente. No, vamos a hablar al auto. Y cierra la puerta y le voy a poner seguro. Y entonces ahí mete al auto el tipo. Y entonces yo volteo y le dije, tú me mentiste. Y dice, no. Que sí, tú me mentiste. Entonces ya le tiré todo el rollo, le expliqué. Y bueno, Claro. dice, bueno, sí, es que bueno. Tú sabes, le dije, mira, tranquilo. Yo pasé por lo mismo. Pero le dije, nomás una cosa te digo. Si tú le llegas a faltar al respeto a mi hija, en alguna manera, físicamente, o yo veo que tú hiciste algo indebido con ella, porque ahora pues ya son novios, ya Claro. no puedo hacer nada. Claro, O sea, claro. No le voy a decir, no la puedes ver jamás, o sea, es peor. Le dije, ahí sí, no va a venir el papá, no va a venir el salmista, el pastor, lo que tú quieras decirme, va a venir un papá bien enojado y te voy a golpear. Y entonces, bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Y lo demás es historia, una boda increíble. El trigo se ha vuelto uno de mis mejores amigos. Pero ¿en qué momento fue ese switch ya con él? O sea, cuando se dieron el abrazo y tú ya lo recibiste como ese hijo, porque Sí. finalmente cuando se casan se convierte en un hijo más, una hija más. Sí, no, eso ya a partir de ahí ya él me prometió y me habló, dijo, yo te prometo que nunca le voy a faltar respeto, te prometo que nunca más va a pasar algo así. Y él es un joven muy transparente, muy honesto, entonces sí, ya casándose, pues, o sea, hay que abrazarlo, Claro. porque yo lo que quiero es tenerlo cerca. Claro, total. Y imagínate que él a veces nos llama y él quiere ir a la casa. O sea, a veces mi hija, 2 años antes de casarse, ella desapareció. Ella Claro. quería su independencia y no la veíamos. Se casaron y no salen de mi casa ahora, ¿no? Así que ha sido muy, muy padre tenerlos ahí cerquita, convivir, comer. A él le fascina mi comida, yo cocino, entonces le encanta. Cuando yo le digo, oye, hice sopa de no sé qué, ¡pum! Ahí está. O sea... Qué bien que sigues allí conectado, conectada. Y es que Cualo Zamorano habló de algo muy importante y es el de establecer una relación estrecha entre los hijos o con los hijos, en una relación honesta y abierta con ellos. Y es que los padres solo pueden encaminar a sus hijos hasta cierto punto y luego deben dejar que ellos elijan su propio sendero, Fabio. Eso es lo que ocurrió con Ginis, una cantautora puertorriqueña que tuvo una formación en piano y música clásica, pero que en la actualidad pues se dedica a la música urbana. Para contarnos más de cómo hizo esa transición, a continuación conoceremos un poco más de sus comienzos musicales.
tú desde muy pequeña te has sentido atraída hacia la música y dominabas ya el piano, incluso cuando empezaste tus primeras interpretaciones, pero yo quiero preguntarte cómo empezó esta transición es que yo te imagino como una pianista clásica tocando esta música de Beethoven y de repente esta pana se convierte en una de las compositoras de música urbana de los últimos años. Cuéntame cómo fue esa transición. Pues mira, desde muy pequeñita siempre me encantó la música en cuanto a lo que era la plena en Puerto Rico, tocar el güiro es uno de mis favoritos, by the way. Yo ¡Qué siempre fui muy bueno! apasionada por la música en cuanto a todo lo que es música. Okay. Entonces, pues, mi tía me regaló un piano y empezó a enseñarme algunas cositas. So, yo lo que hacía era que no sabía hasta después que cuando escuchaba las novelas, la música de las novelas, la sacaba a oído. ¿Qué? O sea, como tal, no fue. Sí. Te puedo decir que con el tiempo le perdí el amor al piano. A veces me siento y toco un poco, pero no es como ¿Qué cuando era tal? pequeña, que era bien apasionada. ¿Qué Sí. tal? Pero Oh, siempre me gustó la música en cuanto a todo lo que era romántica, bachata, merengue, de todo. Hubo una persona que me regaló un disco de Teo Calderón y fue la primera vez que escuché reggaetón. qué manera de arrancar, ¿ah? Brutal. Cuando escuché eso, yo dije, wow, ¿qué es esto? Y literalmente yo te puedo decir que a mí me flechó el ritmo. Y Wow. desde ahí en adelante empecé a escuchar reggaetón y nunca paré. Obviamente ahora estamos en los caminos del Señor y ahora lo que escuchamos es música cristiana, pero en aquellos entonces pues ya tenía ese sueño de querer cantar música de reggaetón. Me Claro. pasaba haciendo pistas y todo con la boca, con las manos y con el piano. ¡Ey, qué súper! ¡Qué súper! ¿Llegaste a componer canciones cuando tocabas el piano? ¿Se te dio por incursionar allí en la composición? Sí, desde pequeña sí, porque yo ya escribía poemas. So, Qué cool. empecé a ponerle sonido a los poemas y cositas así. Ya luego cuando crecí, pues como te dije, le perdí el amor a lo que fue un poquito de la música, el Pero piano. nunca dejaste de y escribir. no, nunca dejé de escribir. Brutal. Pero lo que fue el piano y tocar música, pues le perdí el cariño y empecé a hacer más arte gráfica. Qué bien. Y de eso vamos a hablar ahorita porque además eres diseñadora, compositora, o sea, pare de contar. Pero te quiero hacer una pregunta bien especial porque sé que un amigo de tu familia, José Vélez, te escuchó cantar un día y decidió invertir en tu carrera. ¿Qué significa para ti que pudieras haber sido mentoreada a tan corta edad y cómo te cambió esa inversión que hizo este amigo de familia para ti? Pues mira, para mí fue súper importante porque yo era una persona que, aunque me gustaban ciertas cosas, pues no creía mucho en el talento, ¿verdad? Okay. Aunque mi familia siempre me apoyó en todo, pues Ujú. no creía como que podía hacerlo así en estudio o en grande. Cuando esta Ok. persona se me acerca y cree en mí y comienza a invertir, Ujú. y yo dije, wow, qué brutal. Me dijo, mira, te tengo 5 canciones, si me las escribes de aquí a tal día, vamos a ir a un estudio a grabar. Y desde ahí en adelante comencé a creer en eso de que yo podía hacerlo, porque nunca lo había hecho. Ujú. Eso para mí fue algo sumamente importante. Me dio credibilidad a mi persona. Así como Ginis, hay muchos otros artistas que se toman un tiempo para tener conversaciones con Carla. Estoy hablando del programa de Carla in the House, La Voz de la Calle. Si quieres conocerla, visita cbclavoz.com y podrás ver este show en vivo de lunes a viernes, Lara. Así es. Y puedes encontrar cualquiera de los segmentos que ves en CBC La Voz Show en nuestra sección en Enlace Plus para que disfrutes los videos cuando tú lo prefieras, en la comodidad de tu casa, con palomitas de maíz, como Uy, qué prefieras. ricos son las palomitas de maíz. Seguimos con el siguiente segmento aquí en CBC La Voz Show. Esperamos que le prestes mucha atención porque resulta que el pastor Ricardo Rodríguez de Colombia nos ayudará a entender, todo esto acerca de que todo tiene un límite, incluido el perdón. Creemos que el perdón debe ser incondicional e ilimitado, y aunque la Biblia dice que así es, hay algunos aspectos que debemos considerar, sobre todo cuando alguien nos ofende repetidamente y no quiere cambiar esa actitud. Eso es muy difícil cuando no se quiere cambiar esa actitud y nosotros no sabemos perdonar. Veamos. Bueno, el perdonarlo sí es permanente. El ser prudente y cuidar el corazón es otra cosa. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Yo sé que alguien me hiere y me vuelve a herir, pues yo protejo mi corazón, me aíslo de esa persona. No tengo que poner mi corazón para que lo sigan hiriendo una y otra vez. Uno pone su mejilla la segunda vez, pero también guarda su corazón de llenarse de amargura y resentimiento, porque ahí sí te privarías de todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Así que perdonar es una decisión permanente, cuidar el corazón es la segunda decisión que tienes que tomar. Hay pasajes en la Biblia que nos dicen que debemos pedir, pues por supuesto, para recibir. Pero en la oración que Jesús hizo antes de ir a la cruz, Él no pidió por lo que Él quería, sino por la voluntad de Dios. Esto hace que muchos se sientan confundidos con respecto a qué se debe pedir en la oración, si debe ser nuestro deseo o la voluntad de Dios. Un experto en el tema de la oración es el pastor Andrés Corzón, y en el siguiente segmento nos sacará de dudas con respecto a la voluntad de Dios y cómo se relaciona con nuestra oración. Una cosa es la felicidad desde mi perspectiva y otra desde la perspectiva de Dios. Entonces Dios no me va a dar algo que yo creo que me va a hacer feliz si Él sabe que no me va a hacer feliz. Por eso es tan importante, Señor, ¿es tu voluntad para los solteros que me case con Gabriel o con Juanita? No, Señor, yo piso en el nombre de Jesús a Juanita. No, es tu voluntad. Entonces se trata de oír la voz del Señor. Oír la voz del Señor toma tiempo, no es algo que se va da así nomás. Yo tomé años aprendiendo a distinguir, diferenciar la voz de Dios de la voz mía y la voz del diablo, que la Biblia dice se viste como ángel de luz para engañarnos, y Satanás sabe más Biblia que nosotros, ¿no? Entonces ahí tengo que preguntar obligatoriamente, pastor. Claro. Yo sé que no nos guiamos por fórmulas, pero ¿cómo determinar o discernir la voz de Dios cuando estamos orando? Es como un músico, o sea, un músico tiene que afinar su oído, tiene que aprender que eso es do, re, mi, fa, sol, y entre más va ensayando, va afinando más y más y más. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Ahora, ninguno es el especialista, claro. Ni siquiera Pablo. Si tú ves en el libro de Hechos, hay un lugar en donde dice, y intentamos ir, no recuerdo, pero más o menos a Bitinia, y el Espíritu Santo nos lo prohibió. La pregunta es, ¿cómo se lo prohibió? Tal vez le dio una diarrea terrible y él vio eso como, fue Dios. Claro. O tal vez claramente le dijo, no. Entonces es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Lo importante, creo yo, es ir obedeciendo. Sí, se aprende con prueba y error. Lo pruebo, ups, me equivoqué, pero me devuelvo, ¿no? Yo veo que cuando yo cometo un error en los caminos de Dios, no es algo bueno, algunos sí son determinantes. Si me caso con la persona equivocada, no hay nada que hacer. Me tengo que aguantar esa persona el resto de la vida, porque ¿quién me mandó no afinar mi oído? Entonces tenemos que afinar nuestro oído en cosas chiquitas como, hey, almorzamos en este restaurante o en este otro. Yo sé que algunos dicen que uno no debería hacer eso, pero no estoy de acuerdo. Yo tengo que ir afinando mi oído con cosas no tan importantes. Pero si yo me equivoco, como me voy... Dios me dice, te vas a Nínive, que fue lo de Jonás, y termino en otro lugar. Desde ahí yo puedo regresar a Nínive, ¿no? Y eso es lo que yo he aprendido en mi vida, y eso me ha llevado poco a poco a distinguir la voz del Señor. Obviamente hay que leer la Biblia todos los días, porque la lectura de la Biblia es como el músico ensayando, va a afinar más y más y más mi oído espiritual. En lo que va del año, muchas personas ya han experimentado una especie de bloqueo mental de la que no pueden salir. Esta se manifiesta en su estado de ánimo y su desempeño en todo lo que hacen, y puede ser perjudicial en el tiempo, Fabio. Por eso tenemos a continuación al pastor Ezequiel Fatore, quien nos dará consejos para desbloquear nuestra mente. A desbloquearnos, por favor, atención. Porque una de las claves para desbloquearnos es entender 3 palabras. Fuego, flujo, testigo. Bien. Fuego, flujo, testigo. Iba a decir la 3 con F, pero no. Sí. No. Festivo. Festivo el lunes. Sí, festivo. Fuego, flujo, fui ahí y lo vi, o sea, testigo. Claro. Ahí está, estaría mejor. Sí, le buscaste la vuelta. Sí, le encontré la vuelta, ahí en el momento, al aire. Muy bien. Eso sí,
Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. El chiste está ahí. Fuego flujo, fui ahí, lo vi. Claro. Testigo. Sí. Son 3 palabras que utilizo cada vez que hay un tópico del que quiero hablar y se las quiero regalar. Vamos a llegar hasta donde lleguemos. ¿Qué les parece? Perfecto. ¿Sí? Me encanta. La primera es fuego. ¿Por qué? Porque toda idea tiene que nacer desde un fuego interno, una pasión que te consume desde adentro. Hay algo dentro tuyo que lo querés compartir. Muy bien. Siempre me explicaron de que cuando vas a hacer una charla, cuando vas a compartir algo, no tenés que tener esta cuestión de decir, tengo que decir algo, sino aprender a tener algo para decir. ¿Cierto? Que eso nace directamente desde el alma. Todas las ideas necesitan nacer desde ahí. No desde la idea de tengo que tener una idea, sino tengo una idea y la necesito compartir. Y uno necesita encontrar cuál es ese fuego, cuál es esa pasión, cuál es esa cosa que hablas y hablas y hablas y hablas. ¿Viste esa gente que te cuenta esa idea? Dice, tengo una idea increíble. Bueno, ahí está la pasión. El problema de la pasión es que si no la compartís, te empieza a quemar por dentro. Claro. Y todos hemos conocido alguna vez a alguien que tiene una gran idea y te la cuenta todas las veces, Sí. pero nunca la hace. Ya molesta después. Sí. ¿No es cierto? Claro. Y lo que pasa es que te empieza a quemar por dentro. Claro. Porque las ideas cuando pasan demasiado tiempo tuyo, se empiezan a pudrir. Y como decía Rosalía, toda idea que uno no saca, ocupa espacio en la cabeza. Y nunca vas a poder crear nuevas cosas hasta que no las pongas en práctica. Entonces, lo primero que quiero, y que a mí me encanta traer a la mesa cuando trato de desbloquearme o de desbloquear a alguien, es, saquemos el dinero del medio. Hacelo porque te gusta hacerlo. Probalo. Claro. Intentarlo. Porque ahí te da más espacio para poder fracasar, porque como no estás viviendo de eso, ¿sí? Porque y es cierto, hace un par de semanas hablamos de intentar quemar las naves, renunciar a tu laburo, Claro. dale, Sí. tus hijos dirán, mi papá se arriesgó. Sí, que hicimos el challenge, mandá tu foto abajo del puente, ¿no? Y no llegaba de la tropa, sí. Es cierto. Y hay veces que funciona, hay veces que te toca prender fuego todo, Sí. pero hay veces que no. Claro. Hay veces que podés probar las cosas por el simple hecho de tener pasión. De hecho, Claro. si lo pensás, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas pasas durmiendo? 7, 8. Sí, Sí, bueno, es ¿no? un genio. Un gran día 8. 7, 6, 8. ponele. ¿7? Sí. Sí. Ok, 7. ¿Cuántas horas pasás trabajando en tu trabajo fijo? 8. Sí, ponele un poco 10. más. 10 horas, sí, más o menos. 17. 8 es la Sí. que tiene que... Sí. Clic, clic. Claro. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cuándo marcás? Claro. ¿Cuándo marcás que entraste? ¿Solucionaron eso? ¿Viste? Sí, sí, sí. ¿Cuál es aquella cosa? Este no cuenta, ¿no? Sí. Sí, está on fire. Sí. ¿Cuál Un es incendio ese, sí. ¡Bombero! ¿Cuál es esa cosa que me apasiona? Lo segundo es flujo. Sí. Porque yo creo que en realidad todas las ideas que nos llegan, en realidad somos simplemente, estamos en un pasamanos. En realidad estamos recibiendo algo que se nos fue dado y lo estamos pasando. Claro. Esto yo lo he aprendido cuando tiene que ver, por ejemplo, que me toca dar una enseñanza o una charla y me da este nervio de qué va a decir la gente. Decir, uy, le gustará, no le gustará. Aún armando esta sección, decir, ¿le interesará a alguien lo que estamos diciendo? O lo que estoy diciendo yo. Sí. He aprendido en mi vida Sí. que todo lo que recibo es un regalo. Claro. Absolutamente todo. Toda idea que recibo, toda oportunidad que tengo es un regalo. De compartir algo. Ahora, nadie puede criticar un regalo que recibiste. Claro. Simplemente Es un lo estás regalo. pasando. Entonces recibí algo, recibí una experiencia de vida y lo que estoy haciendo es pasarlo. Espectacular. Entonces cuando vos entendés que en el lugar en donde estás y en el espacio en donde estás, lo único que haces es recibir una experiencia de vida, algo que te pasó. Y esto es, dentro del flujo, una de las cosas que me encanta, que es aprender a despedir nuestro crítico interno. ¿Viste aquellos que te dicen, yo no necesito que me critiquen porque soy mi peor crítico? Sí, sí, sí. Y lo decimos con orgullo. ¿En serio? Sí. O sea, tendríamos- Auto boicot. Sí. Muchos de nosotros no probamos cosas que nos apasionan hacer porque nos autocriticamos. Y es cierto, muchos están atacando las frases de los que han dicho por fuera y atacando las ideas que alguna vez tus papás te dijeron o alguien que te dijo por fuera, pero muchos de nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos. Sí. Pero el éxito está en resistir los fracasos, aprender de ellos, mejorar en el proceso y seguir el flujo de las ideas que fuiste recibiendo. Muy bien. Fuego. Fuego, flujo. Fuego, ¿qué es lo que te apasiona? Flujo, dejar de criticarte y entender que es simplemente un regalo que estás pasando. Última, testigo. Fui ahí y lo vi. Claro, ¿Sí? sí. Era con F. Sí. En realidad, todos tenemos que ser
aquellos que pasemos algo en nuestra vida de aquellas cosas que vivimos. Y esto tiene que ver un poco con esta época que todos vivimos comparándonos y tratando de robar la vida de alguien más. Pero lo mejor que podés traer a esta vida y a este mundo es aquellas cosas de las que fuiste testigo. Es muy difícil compartir algo que no es tuyo. Es muy difícil contar la historia de otro y que sea igual de graciosa cuando la contó el otro. Es mucho más bonito cuando las cosas han pasado suficientemente dentro tuyo, el tiempo suficiente dentro tuyo para poder pasárselo a otra persona. Las cosas que hayas escuchado, que hayas vivido, lo que sea que hayas aprendido de otro, pase suficientemente dentro tuyo para que puedas compartirlo a las demás personas. Excelente. Y nadie puede criticar aquellas cosas que vos has visto. Total. Y que vos has vivido. Esta es mi experiencia y lo que hago es pasártelo. Fuego, algo que te apasiona. Flujo, simplemente lo estás pasando. Testigo, es algo que viviste, así que no hay manera de criticarlo. Hoy tuvimos un programa muy interesante. Hablamos de la relación de padres e hijos, del perdón y cuándo poner límites. También de cómo desbloquearnos y cómo orar de forma que Dios haga su voluntad. Esperamos que este episodio te haya instruido tanto como a nosotros, Fabio. Como siempre, queremos saber de ti y de ti, Lara Carolina. Puedes ponerte en contacto a través de cbclavoz.com o nuestras redes sociales. Cuéntanos desde dónde nos ves y cuál ha sido tu segmento favorito de esta semana. Te esperamos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao.